Bueno, hemos conocido en estos últimos días una noticia que indudablemente en Salta ha tenido fuerte repercusión, que es la expulsión, se ha pedido la expulsión del Parlasur de Alfredo Olmedo. Y esto, por supuesto, que tiene como muchísimas lecturas, además del impacto que obviamente esto ha significado en Salta y en muchos lugares. Por eso queríamos hablar hoy con la presidenta del Parlasur, con quien vamos a charlar hoy día, porque vamos a aprovechar que nos ha atendido y le vamos a agradecer. Ella es Fabiana Martín, es abogada, pertenece a La Libertad Avanza y bueno, está presidiendo el Parlasur y es quien ha impulsado este pedido para que Alfredo Olmedo sea expulsado. Por supuesto que lo primero que queremos conocer son las causas, así que Fabiana, le agradecemos muchísimo habernos atendido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por permitirme volver a explicar las razones de este tema. Bueno, Eh, imaginará que en Salta esto ha tenido una repercusión que no sé si ha tenido en otros lados, pero nos interesa muchísimo conocer las razones de una medida tan extrema. Me imagino. A mí como presidente me corresponde, entre otras cosas, también velar por el cumplimiento del reglamento y en este caso el parlamentario Olmedo ha inasistido o sea, desde mayo a la fecha, 4 sesiones ordinarias y 2 sesiones especiales. Ujú. La realidad es que desde mayo, desde que yo tomé la presidencia, no volvió a presentarse en el Pleno, entonces corresponde que yo informe esta situación, lo remita a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, en realidad Asuntos Internos del Parlamento, para que primero la comisión dé su dictamen al respecto y luego sea tratado en el Pleno. Bueno, Fabiana, si esto, digamos, es, digamos, llamativo, tiene como un antecedente también extraño, por lo menos de lo que conocemos del funcionamiento del organismo, que es que Alfredo Olmedo presidió este organismo en el inicio, digamos, de esta renovación que hubo y fue removido de la presidencia también. Entonces queríamos remitirnos a ese primer antecedente de cuáles fueron las causas de esa remoción que la llevaron a usted a presidirlo. Sí, la realidad es que, bueno, asumimos toda la delegación argentina en diciembre, donde le correspondía iniciar a partir del 1 de enero del 2024 la presidencia pro tempore a la Argentina. Se realizó una elección en el Pleno en aquel 18 de diciembre y el parlamentario Alfredo Olmedo resultó electo presidente, primero vicepresidente por la delegación argentina y luego por corresponderle a la Argentina la presidencia pro tempore, el resto de las delegaciones apoyó que fuera Alfredo Olmedo el presidente. Luego no sesionamos en enero, no en febrero, entiendo, febrero, marzo, no quiero mentir, creo que fue en marzo. eh, ya venían ciertas cuestiones, la delegación argentina presentando notas pidiendo el cambio de la vicepresidencia, pero hemos vivido en una de las sesiones, que no quiero equivocarme si no fue en la de marzo, donde por primera vez en la historia del Parlamento, cuando arribaron los parlamentarios al Pleno, a la sede, se encontraron con que no había micrófonos en las bancas, que había servicio de vigilancia que no permitía a los parlamentarios ingresar al Pleno. Se nos identificaba a los parlamentarios con una pulsera como esas que se utilizan en Eh, lugares de acceso masivo, digamos, pulseras de colores, Ujú. cuando la realidad es que nosotros tenemos un sistema de credenciales, tenemos un sistema de libre circulación de los parlamentarios en el Pleno, y esto generó un, un enojo y una disconformidad terrible en el resto de los países. De hecho, lo han hecho saber en el Pleno y bueno, claramente las explicaciones que él pretendió dar en ese momento de por qué había tomado todas esas medidas
que eran insólitas en la historia del Parlamento, hicieron que en la próxima sesión, en la de abril, si esta fue en marzo lo que estoy relatando, en la de abril, sin ninguna duda, el resto de las delegaciones apoyara e incluso pidiera a la delegación argentina que se realizara este cambio. Bien. Es por esas razones, podría decirte, un tanto atípicas para un organismo que lleva 18 años de funcionamiento, un organismo internacional, que es muy importante tener en cuenta que era un organismo internacional. Uno no puede tomar ciertas decisiones, incluso hasta limitativas de lo que significa un pleno, la posibilidad de debatir, la posibilidad de hablar. Así que así fue como el parlamentario Olmedo dejó de ser presidente del Parlamento y asumí yo la presidencia. Bien, ahora Fabiana, deduzco que las explicaciones que dio en su momento no fueron suficientes para esto, digamos, estas medidas de controles y todo lo demás. ¿Qué argumentaron? ¿Qué explicaron? ¿Por qué esas razones? Digamos, que razones de seguridad, había algún tipo de Sí, amenazas. las que recuerdo y las que más nos marcaron, una de ellas fue, quiero poner en antecedente, que en la sesión anterior la delegación argentina pedía permanentemente la palabra para poder explicar las razones que se tenían para pedirle a Olmedo el cambio. Ujú. Cuando lo que obviamente el resto de los parlamentarios en la próxima sesión, al quitarse los micrófonos, entendió que era una limitación de tratar de evitar y de controlar que los parlamentarios se manifestaran. El argumento con los micrófonos, el argumento con los micrófonos fue que pretendía ordenarlos para que cada parlamentario se levantara a hablar a un atril que había ubicado con un micrófono para poder hablar. Nunca, desde que la tecnología lo permitió, el Parlamento, por unanimidad de la mesa directiva y por decisión de la mesa directiva, nunca más había usado ese sistema. Y luego, con el tema de seguridad, que sí es insólito, nunca el Parlamento necesitó, en el marco de la cordialidad con la que se trabaja, tener vigilancia en el Pleno y que no se nos permitiera entrar al Pleno. Según él, había habido una amenaza personal o una cuestión así que jamás fue denunciada, por lo menos que lo pusiera en conocimiento del Pleno. Y no sé, eso fue lo que anunció en ese momento, que había sido amenazado, cosa que no nos constaba al Pleno, y que le doy la seguridad que si esto hubiera sido así, el Pleno se hubiera manifestado en contra y a favor, por supuesto, de la seguridad del parlamentario, cosa que para nosotros fue de dudosa veracidad. Bueno, finalmente fue removido y en este caso, digamos, a partir de esta solicitud de que sea expulsado porque no se presenta a trabajar desde mayo, es decir, no me acuerdo mal, me dijo, ¿no? De mayo no volvió más. Sí, sí, desde mayo no se presenta a las sesiones ni tampoco participa de las reuniones de comisión. La realidad es que lo que más ha llamado la atención por ahí, a mí en lo personal, Sí. y repito, está hecho con los parlamentarios. Hay otros parlamentarios, por ejemplo, que no fueron a asumir nunca, de otras fuerzas y de la delegación, y le hice saber a la Cámara Nacional Electoral esta circunstancia. O sea, mi obligación es cumplir por la representatividad del pueblo argentino en el organismo, y en función de eso tomo mis decisiones. Bien, Fabiana, Pero la pregunta lógica de esto, yo diría obvia, es si esas faltas están justificadas, intentó justificarlas, no sé, de alguna forma. no. Nosotros, permitime que te comente y que Sí, le haga cómo saber no. a la audiencia que por reglamento, cuando un parlamentario pide licencia, es decir, para no estar en la sesión, nosotros la sometemos al Pleno, ¿no? Ujú. Y el parlamentario Olmedo nunca hizo una solicitud de licencia o justificando la inasistencia, ni antes Ujú. ni dentro de los Ujú. 7 días después.
¿Cómo se justifican las inasistencias? Digamos, no una licencia por X tiempo, sino no pude asistir a esta sesión por algo. ¿De qué forma, digamos? ¿Cómo es? Hay dos vías. Generalmente la delegación argentina canaliza por medio del jefe de la delegación, Ujú. y el jefe de la delegación informa que circunstancias especiales o por lo que fuera, informa a la mesa directiva que el parlamentario no va a poder asistir a la sesión. O, esto es lo normal y habitual, pero tampoco se deja de tener en cuenta si es que el parlamentario manda un mail y lo explica. O sea, en ese Ujú, sentido sí. somos abiertos, ¿no? Bien, en este caso, Fabiana, ¿cuánto tiempo de tratamiento y cómo es el tratamiento de este pedido de expulsión del Parlasur de Alfredo Olmedo? Por lo pronto, la comisión lo pondrá en su orden de proyectos, en la orden del día, y en el momento oportuno generará un dictamen dependiendo del quórum que pudiera tener. Ujú. No hay un plazo establecido dentro del reglamento, si es esta tu pregunta. No existe un plazo. Lo que sí para nosotros es importante haber accionado esa rueda, porque dentro del Pleno, el pueblo argentino, él fue electo como parlamentario nacional, el pueblo argentino, digamos, tiene un parlamentario menos porque él no se presenta. Bueno, en este caso, digamos, como decía Fabiana, la rueda se ha puesto a andar. ¿Cómo es el proceso? ¿Hay una instancia de defensa? ¿Funciona como una suerte de juicio político? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo del tratamiento de este pedido de expulsión? No. Eso se presenta, si el parlamentario retoma sus sesiones, por ejemplo, si se presentara en diciembre, la comisión puede justificar o puede llamarle la atención, Ujú. ¿sí? Llamarle la atención sobre las circunstancias y él poder retomar. Lo que sí, bueno, él debería de presentarse en diciembre y aparte continuar, ¿no? O sea, Ujú. tener Sí, una sí, claro, conducta sí. aceptable y de decoro y de respeto no solo a la institución, sino a los ciudadanos que lo votaron. Fabiana, ahí hablando de esto, digamos, entre quienes los votaron, porque, digamos, analizamos nosotros en Salta un poco todo lo que él se comprometió, que iba a hacer, que para Salta era fundamental el Parlasur. Estamos nosotros hace muchísimos años, te comento porque por ahí no tenés por qué estar al tanto, pero estamos detrás de un proyecto importantísimo como es el corredor bioceánico, que seguramente estás en conocimiento y que debe el Parlasur tenerlo entre sus temas. Para nosotros es vital y es fundamental, entonces, que ni siquiera se presente a trabajar un parlamentario salteño que con un tema, por ejemplo, como este, ¿no?, entre otros, estratégicos, bueno, nos llama la atención porque además se está incumpliendo con lo que se comprometió a hacer, no tan solo con salteños, sino con gran parte de los argentinos. Y lo que, digamos, me parece que si esto se concretara, digamos, ¿cómo es el reemplazo de él? El Parlasur informa a la Cámara Electoral y se dispone el reemplazo de él con quien era su suplente. Sí, no era su suplente. Voy por partes porque me dijiste dos cosas que son muy importantes de aclarar. Por Ujú. un lado, nosotros en el Parlamento hay parlamentarios que, por ejemplo, no asisten por X circunstancia personal o de salud, no sé, 2 sesiones seguidas, pero eso no quita que presentan sus proyectos, ¿sí? Perfecto. El parlamentario Olmedo podría no haber venido, pero en este tiempo haber presentado un proyecto, pero el parlamentario Olmedo nunca presentó un proyecto sobre este tema. Eso por un lado. Por el otro lado, poder comentarte que sí, el Parlamento trabaja y hay proyectos de otros parlamentarios y de incluso otros parlamentarios de otros países también que acompañan este proyecto que tiene que ver con el corredor bioceánico. Por lo tanto, por otras vías, el Parlasur se ocupa de este proyecto importante. Y por último, decirte que como es la última parte de la pregunta que me hiciste, como Olmedo era electo parlamentario nacional, el que sigue en la lista sería el parlamentario que le sigue en la lista, su Bien, suplente. bien, perfecto. Fabiana, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy amable.
No, por favor, un gusto y un placer y un saludo Hasta a cualquier los... momento y ojalá podamos hablar por temas un poco más productivos en la próxima Ojalá, oportunidad. ojalá pronto podamos hablar del corredor bioceánico. Ojalá. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Hasta luego. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar el miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que terminen muy bien este domingo. Gracias.